Imagina un país devastado, una nación en ruinas. La guerra ha durado tanto que la gente ya no recuerda cómo era la paz. Francia, sumida en la desesperación, parecía destinada a caer bajo el dominio inglés. Pero entonces, como un rayo en medio de la oscuridad, surge una figura inesperada. No es un general ni un noble, sino una joven campesina que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Una historia que desafía la lógica y que mezcla fe y coraje. ¿Cómo pudo alguien como ella desafiar un imperio? ¿Qué harías si escucharas voces que te dicen que debes cambiar el destino de tu nación? ¿Te atreverías a seguirlas? Juana lo hizo, y ese fue solo el inicio de un viaje extraordinario. En 1412, en un pequeño pueblo llamado Domremy, nació Juana, la tercera de 5 hermanos. Criada en un entorno humilde, su infancia transcurrió entre los campos y las historias de guerra. Pero su vida dio un giro inesperado a los 13 años, cuando comenzó a escuchar voces. Voces que le hablaban con claridad y firmeza, pidiéndole que salvara a su pueblo. Juana creyó que eran enviados celestiales y decidió que no podía ignorarlas. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a contarle esto a alguien? Y aún más, ¿quién podría creerle? Pero Juana estaba convencida. Su convicción era tan fuerte que no le importó lo que pensaran los demás. Aquellas voces le repetían una y otra vez: debes ir al delfín Carlos y ayudarlo a recuperar su trono. Juana dejó su hogar a los 16 años y emprendió un viaje que muchos consideraron suicida. Cruzó un país dividido y plagado de soldados enemigos. Pero no iba sola. Su fe la acompañaba, y de alguna manera lograba abrirse camino. Cuando finalmente llegó a Chinon y se presentó ante Carlos VII, nadie en la corte la tomó en serio. Sin embargo, Juana tenía algo que decirle al delfín, algo que lo dejó atónito. Las voces me dijeron que tú eres el legítimo rey de Francia, y mi misión es verte coronado. Juana habló con tal seguridad que Carlos decidió ponerla a prueba. En una multitud de cortesanos, se disfrazó para ver si ella lo reconocía. Sin dudarlo, Juana se dirigió directamente a él. Este acto convenció a Carlos de que había algo especial en aquella joven campesina. Con una pequeña compañía, Juana fue enviada a Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses. Los comandantes se mostraron escépticos. ¿Cómo podría una muchacha, que ni siquiera había empuñado una espada en batalla, liderar a hombres curtidos en combate? Pero la fe mueve montañas, y en este caso, inspiró a miles. Juana entró en combate, liderando desde el frente y guiando a sus tropas a la victoria. El 8 de mayo de 1429, Orleans fue liberada. Y con esta victoria, la leyenda de Juana comenzó a forjarse. La noticia se esparció como pólvora: la doncella de Orleans había cumplido su promesa. Francia, un país dividido y casi derrotado, encontró en ella un faro de esperanza. Pero, ¿qué tanto de esto era valentía, y cuánto una mezcla de mito y fe? Después de la liberación de Orleans, Juana guió al delfín Carlos a través de territorio enemigo hasta Reims, donde fue coronado como Carlos VII de Francia. A partir de ese momento, Juana se convirtió en la heroína nacional. Pero el éxito también genera enemigos. Los consejeros del rey comenzaron a desconfiar de ella, y muchos en la corte temían su influencia. En una de sus campañas, Juana fue capturada por los borgoñones y vendida a los ingleses. El rey Carlos, que debía tanto a su doncella, no movió un dedo para liberarla. Abandonada por su propio país, Juana fue juzgada por herejía. Se enfrentó a un tribunal hostil, con preguntas diseñadas para hacerla caer en contradicciones. Sin embargo, a pesar de su juventud y la presión, Juana no cedió. Finalmente, fue condenada a morir en la hoguera. Pero, ¿quiénes eran realmente los herejes, aquellos que traicionaron a una salvadora o ella que siguió su fe hasta el último aliento?
El 30 de mayo de 1431, Juana fue quemada viva en la plaza de Rouen. Sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús. Murió a los 19 años, pero su historia no terminó allí. Años más tarde, el Papa declaró nulo su juicio, y en 1920 fue canonizada como santa. Juana de Arco, la joven que escuchaba voces, se convirtió en la patrona de Francia y en un símbolo de coraje y fe. La vida de Juana nos enseña que no importa cuán pequeña sea nuestra voz o cuán grande sea el enemigo, cuando tenemos una misión y luchamos con fe y determinación, somos capaces de cambiar el curso de la historia. Que su ejemplo nos inspire a seguir adelante, a no rendirnos y a luchar por lo que creemos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando personajes y leyendas que dejaron huella en el mundo.